Buenos días, mi gente. Bienvenidos otro día más, otro sábado más, domingo, lunes, cuando sea que usted esté viendo esta transmisión. Estamos aquí, como siempre, tratando de compartir buenas ideas. Mi nombre es Raúl Andrés Aragones Iciano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Y acabamos de empezar con Entre Amigos. Bienvenidos. Buenos días, siempre alegre, aunque no lo crean, contento, alegre de estar por acá y compartir con ustedes y ver tantas caras conocidas, tanta gente que viene siempre cuando hago mis videos en vivo y comparte conmigo, que es lo más chévere, de verdad que sí. Siempre aprecio el gesto de las personas que tienen años siguiéndome. Ya tenemos casi más de 8 años en las redes sociales creando contenido. Hemos ido creciendo a medida que vamos desarrollando pues el contenido que tenemos, y de verdad que lo que queremos es traer buen contenido y compartir cosas con ustedes que sean relevantes, eh, compartir nuestros éxitos, aprender de nuestros fracasos, ¿verdad? Y crecer juntos, es lo que queremos. Y ojalá que lo que hablemos en el día de hoy con este servidor que está aquí, este servidor, lo que exponga sea algo que pues aporte a tu vida, ¿verdad? Y a las cosas que tú quieres lograr en ella. Recuerda que tengo varias maneras en las que se pueden consumir mi contenido, tanto en Facebook como Soy Raúl Aragones o Raúl Aragones, también en YouTube como Numerólogos RD por Raúl Aragones o simplemente Raúl Aragones. También me pueden conseguir en Instagram como Soy Raúl Aragones, perdón, Raúl Aragones Oficial, debo decir, y también como Numerólogos RD en Facebook, en Instagram, perdón. Ok, así que yo, por lo pronto, siempre me gusta compartir esto con la gente que tiene muchos años conmigo y yo rápidamente voy a enviarle el mensajito para que todo el mundo sepa que yo estoy en vivo por acá. Es muy importante para mí que todo el mundo eh, pues esté al tanto de lo que estoy comunicando. Aparte de hablar sobre algunos temas sociales y hablar de algunas ideas, ¿verdad?, de negocios, también hablamos sobre pronósticos para Lotería Dominicana, en lo cual me considero muy bueno, uno de los mejores jugadores de Lotería Dominicana, es lo que me considero. No soy numerólogo, no espero eh, ser considerado numerólogo tampoco, porque nunca ha sido el caso. Nunca me he considerado como numerólogo y no creo que lo vaya a hacer. Pero sí me considero como un buen jugador, uno de los mejores jugadores que quizás usted va a encontrar por ahí. Y para eso siempre los hechos son los que hablan. ¿Ok? Yo siempre he dicho, si usted ha obtenido resultados en mis videos, con mis videos, mis pronósticos y con las cosas que yo enseño, por favor, dejen los comentarios ahí para que sirva eso como prueba de lo que estamos haciendo. Feliz año 2022 para aquellas personas que no me habían visto todavía. Vamos a estar compartiendo algunas cositas con ustedes. Y estas son algunas de las cositas que quiero compartir. Además de eso, vamos a entrar en materia de Lotería Dominicana. Miren esto. Quiero que entiendan algunas cosas que ustedes van a ver en redes sociales. Miren esto. Le estoy quitando el sonido a propósito, ¿ok? Le estoy quitando el sonido a propósito, ¿ok? Ok, so estas imágenes, muchos dirán, ofrécome Raúl, tan temprano, espérate, déjame desayunarme. Miren, estas imágenes de esta joven bailando, echándose obviamente leche de vaca encima,
que yo no creo que sea saludable que a una persona le caiga ese tipo de líquido cerca de sus partes por allí, ¿me entiende? Porque entiendo que ese líquido no está hecho para ir por esas partes y que de momento, no sé, puede agarrar una bacteria, una vaina rara. Después usted ve que andan buscando por ahí, loca, buscando ¿cómo que se llama la vaina esa? Óvulos y vaina, porque tienen problemas y cosas. Eh, yo creo, no, y eso no es nada. Hay mujeres que están promoviendo esta canción, que hay leche, están promoviendo esta canción que se meten a bañeras llenas de leche, ¿ok? No solamente echándosela, entrando a bañeras que están llenas de ese líquido. Entonces usted imaginará que el día de esto que una persona agarre una bacteria, una vaina rara, vamos a ver lo que van a decir. Ahora, este es el método en que se están promoviendo todos estos artistas. Es lo que está llamando la atención. Porque si yo me voy a los comentarios, eh, si yo voy a los comentarios de lo que la gente está diciendo, vamos a ver los comentarios de lo que la gente dice en estos videos, porque realmente da como que un poco de apuro el ver que simplemente a la mujer se le trata de una manera, en esa industria se sexualiza a la mujer tanto y yo no veo a la feminista saliendo por ningún lado. No veo ninguna feminista quejándose. No veo a nadie saliendo a decir, pero ven acá, ¿y cuánto más se va a tratar a la mujer como si fuera un objeto? Miren lo que dice los comentarios por ahí. Este, la mayoría de los comentarios que ustedes van a ver apoyando esto son de los mismos cantantes, porque ellos tienen que apoyar todo lo que haga a su género. Y gente que en verdad, pues le gusta quizás ese tipo de cositas, eh, pero que realmente no creo que tengan mucho en la cabeza, porque créanme, para usted estar apoyando ese tipo de música, para apoyar ese tipo de música y ese tipo de degradación a la mujer, porque eso no es algo ni siquiera sexy, es algo que se ve asqueroso, en realidad, se ve totalmente asqueroso. ¿Ok? Con eso termino, ya salí de eso. Ok, so, es algo que quiero compartir con usted. Ahora, déjeme saber usted si eso para usted es algo que a usted le gustaría que vean sus hijos. Yo entiendo que antes nosotros, ¿verdad? Me tengo que incluir, los adultos, si queríamos ver contenido explícito o contenido un poquito más fuerte, pues pagábamos una membresía para obtener ese contenido este, privado. Por hoy en día, usted puede saber hasta qué ropa interior usa su vecina con entrar a su Instagram. Porque hoy en día la gente no tiene pudor para nada. Su vecino, los hijos de su vecino, hasta sus propios hijos salen como Dios lo trajo al mundo hoy en día en Instagram o en TikTok, solamente por recibir un poquito de validación social, solamente para que otras lo vean, otras personas lo vean y le den un like. A eso llegamos nosotros. Pero estos son el tipo de cosas que todo el mundo apoya, la sinvergüenzada que todo el mundo quiere consumir. Y cuando hablo todo el mundo, estamos hablando de la generación del 2000 para acá. ¿eh? Porque no creo que la generación mía, que es del 78, de 78, no creo que vaya mucho con eso. Pero si usted se fija, la mayoría de esas mujeres no pasan de 30 años. La mayoría de ellas son generaciones jóvenes. Y esa es la manera como viven. Y esa es la manera como quieren estar. No que yo me considere viejo tampoco. Pero es la manera como quieren vivir. Pero déjemelo saber usted. ¿Qué usted opina de eso? ¿Dónde se fue la dignidad de la mujer? ¿Dónde están los grupos de mujeres feministas eh, que no apoyan eso? No quieren que los hombres la traten como objeto.
pero se viven vendiendo como un objeto en las redes sociales y ustedes no hacen nada contra eso. Díganme, no quieren que los hombres tengan más privilegio con ustedes, pero tratan a las demás mujeres como si fueran un objeto para los hombres. Hay mucha gente que no le gustaría ver sus hijos así, pero ¿qué es lo que sucede en una sociedad como esta? Que viene esta joven, esa misma joven viene y se va a trabajar en un banco, ¿ok? Esa jovencita va a buscar trabajo en un banco y cuando va a buscar trabajo en un banco, quizás se gane 30,000 pesos al mes dominicanos. O quizás se gane, no sé, 2,000 pesos al mes en Estados Unidos, trabajando en un banco. Si va y pone un negocio y se va a trabajar de mesera, quizás se gana sus 3,000, sus 4,000 pesos. ¿Verdad que sí? Pero si va y se encuera y se va a OnlyFans, esta chamaca en un día se puede buscar lo que usted se busca en todo un año de trabajo. Ya, le llegaron. Entonces, cuando llega su hija llegue y le diga, bueno, mami, es lo que pasa, yo tengo el anillo en la mano y estudié, hice todo lo que tú me dijiste y me fue malísimo. Tengo 3 niños que mantener, tengo este cuerpazo. O tengo 3 niños y me operé y ahora tengo este cuerpazo. ¿Qué voy a hacer, mi amor? Mira todo lo que te traje. Tu hija, mira, sin hablar con nadie, sin que nadie me toque. Y mira lo que traje por ponerme en una página por ahí. ¿Qué usted cree de eso? ¿Qué es lo que muchas madres van a decir? Bueno, mi amor, haz lo que tenga que hacer. Y ahí fue donde llegamos. Ahí es donde llegamos. Donde hay una denigración de la mujer y todo el mundo lo celebra. ¿Por qué? Porque las mismas masas que se quejan que la mujer no hay respeto hacia la mujer, también apoyan este tipo de cosas. Porque yo no veo a nadie quejándose. Tengo que decir que lo apoyan, a menos que alguien salga y lo diga. Y no soy antifeminista. De hecho, vengo defendiendo a la mujer hace muchos años y vengo atacando el problema de que a la mujer se le trata como un objeto en todas las redes sociales. Y que es la única manera en que aparentemente una mujer puede hacer dinero en las redes sociales, que es enseñando lo que tiene. Y las que no tienen, según esta sociedad, porque según esta sociedad, lo que está bueno tiene cierto tipo de, ¿verdad? Lo que se ve bien, lo que es aceptable, tiene cierto tipo de regla. Y lo que no es aceptable, así un hombre así gordito como yo, no soy aceptable quizás en esta sociedad. Tengo varias cositas en contra mía, ¿verdad? Ustedes lo saben, que no me hacen aceptable en esta sociedad. Que cuando voy a ciertos lugares la gente me mira de arriba abajo. Lo mismo pasa con mujeres que están sobrepeso. Usted no lo creerá. Usted no lo cree así. Lo mismo pasa con mujeres que están sobrepeso, con mujeres que hoy en día quizás no tienen la misma oportunidad que tienen otras mujeres. Porque me dirá todo el mundo, sí, todo el mundo tiene la oportunidad, es mentira del diablo. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Yo le apuesto a usted que esta muchacha va sin ningún tipo de conocimiento financiero a un banco a trabajar y la meten de teller. Sin embargo, va una muchacha sobrepeso o va una muchacha con alguna cicatriz en la cara a trabajar en un banco o el pelo muy cortito. Y lo primero que le dicen, no te preocupes, te vamos a poner en una lista de espera. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me han puesto en lista de espera en muchos sitios. Hasta que me cansé, yo dije, yo tengo que trabajar para mí y tengo que olvidarme de trabajar para una compañía donde todo está manipulado y donde los que crecen son los que dejan crecer. Porque es la realidad. En la mayoría de lugares, los que crecen son a los que dejan crecer.
Tú ves muchachos trabajando en Burger King, ves muchachos trabajando en Pizza Hut, ves muchachos trabajando en Taco Bell. 15 años. Como dicen por ahí, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Así mismito. Se pasan 15 años trabajando en ese lugar y no logran nada. Nada. Terminan yéndose de ese lugar sin nada. Sin ningún tipo de oportunidad. Y hay otros que entran a los 15 días, ya lo tienen de manager. Y el que estuvo ahí trabajando tan duro, esa persona que estuvo trabajando tan fuerte ahí, ¿dónde qué de esa persona? Nada. No va para ningún lado. No va para ningún lado. Señores, quiero compartir con ustedes una invitación que me hicieron. Lo voy a poner por acá. Porque uno tiene que colaborar. Es muy importante cuando usted empieza a colaborar y a trabajar con otras personas. Miren, me invitaron a un desayuno de dueños de negocios ecuatorianos. ¿Ok? Me invitaron a ese desayuno. Ese es el día, esta próxima semana, el 15 de enero. ¿Ok? Así que estoy muy agradecido a Isabel Méndez que me extendió la invitación y a mi compañía, ¿verdad? Yo siempre he dicho a ustedes, empiecen a buscar maneras de crecer, empiecen a relacionarse con otras personas, empiecen a buscar dueños de negocio y a relacionarse con ellos. Un saludo a Glenisor Mojica, también de OpiTax Multiservices, que esta es la temporada de taxes ahora para ella, donde ella empieza a trabajar bien duro. Señores, empiecen a relacionarse con personas que le pueden ayudar a resolver problemas y aprenda a resolver problemas para que usted pueda moverse hacia adelante. TrinidadDeLaRosa.com, mi life coach. Pueden encontrar su libro, La Guía del Inmigrante, en TrinidadDeLaRosa.com. ¿Ok? Tratan de relacionarse con personas, dueños de negocio. J&J Company Services, Evelio Morel está ahí para servirle todo tipo de desinfección de empresas, oficinas. Si usted necesita limpiar su oficina, desinfectarla, no solamente limpiarla, porque muchas compañías limpiezan lo que van y le pasan pañito. Usted sabe lo que yo le estoy hablando. ¿Ok? Evelio Morel. Señores, empiece a buscar maneras de salir de donde usted esté estancado, porque yo sé que muchos de ustedes hoy en día están estancados. So voy a pasarlo de esta muchacha ya, porque ya hablé bastante sobre eso. Ahora quiero hablar de esto. Miren esto. Chequen esto. Este es un señor de 90 años que cogen y le meten un estrellón, porque eso es lo que se le llama estrellón en República Dominicana. ¿Verdad? Este militar llega y le mete un jalón a este señor. Vamos a poner el audio para que usted escuche el audio de lo que sucedió. Pues muy importante también. Vamos a poner el audio por acá. Un segundito. El pobre es huérfano, para que usted sepa algo, ¿ok? El pobre es huérfano en mi país. En República Dominicana, el pobre es huérfano, ¿ok? Este es un señor de 90 años. Vamos a ponerlo el video desde el principio para que usted escuche cómo llegó a esto, a este final. El señor, ellos estaban pidiendo que saliera la gente de la casa y ese señor salió y le dijo, el señor de 90 años salió como que un poquito molesto, como que, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Ah, no, pues vino el oficial y lo agarró como si fuera un papelito. Lo agarró como si fuera un papelito y le metió un estrellón arriba de un motor que estaba ahí.
Eso fue en Samaná, en mi pueblo, señores. Pues rápidamente usted sabe lo que pasó. Como es un militar, ¿verdad? Un militar que todo el mundo sabe dónde vive, un militar que todo el mundo lo conoce, un empleado del gobierno. Pues rápidamente le echaron mano, ¿verdad? Porque es un militar, es fácil de encontrar. Es un militar. Entonces le echaron mano y ya lo tienen preso. ¿Ok? Ya lo tienen preso a este señor. Sometido supuestamente a la justicia. ¿Verdad? Eso es lo que están informando aquí el Nuevo Diario, y dice que el jefe de la policía ya lo puso en suspensión y lo puso a disposición de la justicia. Pero yo le voy a decir una cosa. Usted no es tan harto que nuestro país, República Dominicana, para cada vaina que suceda, tenga que aparecer el jefe de la policía, o tenga que aparecer Abinader, o tenga que aparecer alguien llamando a Abinader, o alguien mencionando al jefe de la policía en las noticias. Esto se ha vuelto ahora un gobierno por redes sociales. Es un gobierno por redes sociales. Si alguien sale en algún sitio cometiendo cometiendo una falta, la gente lo sube a las redes sociales, gracias a Dios. Por eso es que todo el mundo se entera. Entonces después viene el gobierno y toma acción. Pero ¿qué hacemos para prevenir esas cosas? No estamos hablando de un niño que agarró a otro niño y le metió un estrellón. Así que le decimos allá en nuestro país, estrellón, en República Dominicana. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un militar entrenado, una persona armada, una persona que debería de promover los buenos valores. Estábamos hablando de eso. Agarrando a un señor de 90 años y metiéndole un estrellón. Ya, ¿captaron la idea? No estamos hablando de un niño. Estamos hablando de gente adulta. Y así es como se maneja nuestro país. Hay un muchacho que tiene una página que es de La Vega. Creo que se llama La Vega Mundial, algo así. Y ayer yo estaba viendo algunos videos y el muchacho hace un tremendo trabajo documentando muchos tipos de cosas. Y me dio mucha pena ver la manera como se persiguen a los haitianos en mi país. Me recordó los años 2000, 2001, 2003 aquí, donde perseguían a las personas indocumentadas, donde yo tuve que esconder gente indocumentada en factorías muchas veces. Muchas veces tuve que esconderlo hasta en construcciones. Tuve que esconder gente para que no se la llevaran. Trabajadores, pues yo trabajé como reclutador en agencia de empleo. Y muchas veces me llamaban y me decían, mira, no aparece fulanito, parece que se lo llevaron. Y ahí arrancaba yo a buscarlo y lo encontraba metido entre montes, lo metía en el baúl de mi carro y me lo llevaba a su casa. Para que sepan. Entonces estamos llegando a esos términos en República Dominicana donde se ve de una manera asquerosa cómo van. Óyeme, lo que digan de nosotros en cuanto a cómo tratamos a los inmigrantes, no lo estamos ganando. No es que sea la realidad, no es que sea la verdad, pero no lo estamos ganando. Vea en la Vega Mundial, creo que se llama. Voy a buscar el canal. Vea esos videos, porque el muchacho pone todo ahí y está prestando un servicio, está dando un servicio, está mostrando todo. Es increíble. Una muchacha que quizás va a trabajar, la paran, la detienen, enséñenme los papeles. Viene un tipo que trabaja para inmigración supuestamente, que parece un animal, y le dice, enséñame los papeles. Los papeles. La muchacha en shock viene, saca los papeles.
No sirven. Pa, y se lo llevan. Móntala. Lo montan como si fueran ganado. Oye, es un trauma para un ser humano. A nosotros nos van a meter una demanda un día de esto. Una demanda a nuestro país por cómo tratamos a nuestros vecinos en términos migratorios, porque a la gente no se le mete a una guagua así, como si fueran bestias. Y voy a venir con los videos para mostrárselo a ustedes, porque lo que se dice de nosotros no es cierto, no es verdad, pero nos estamos ganando la reputación, porque tenemos animales trabajando en el gobierno, realizando tareas que deberían de estar realizando personas que estén realmente entrenadas para esas cosas. ¿Cómo tú vas a agarrar a un señor que está pegando blog, construyendo, trabajando, un trabajo que nadie quiere hacer, pegando blog a las 12 del mediodía y empiezan a perseguirlo por un monte o por la calle, como si fuera un delincuente, un ladrón? Usted quiere que a los primos suyos, a los hermanos suyos, en Puerto Rico, en Europa, en Colombia, en cualquier lugar que el dominicano se va ilegal, usted quiere que lo persigan así, ¿eh? Que le den una, óyeme, que a su mamá, a su tía, le den una carrera, carajo, entre un monte, que se tenga ella que tirar en el piso y esconderse, como si fuera un animal asustado. Es lo que estamos haciendo con los haitianos. Da pena y vergüenza. Porque sí, deporten a todo el que ustedes quieran, pero háganlo con dignidad. Hubo un señor que yo vi ahí con una niña como de 4 años, 4 o 5 años. Lo persiguen, a él no le da tiempo de meterse en la casa y se sube en una mata. Y la niña llorando desde abajo, viendo a su papá trepado allá arriba en una mata. Dios mío, para que no se lo lleven. Y si ese hombre viene y se cae de ahí, ahora esa niña queda huérfana o queda con un padre tullido, ¿quién se va a hacer cargo de esa niña? Debemos de cambiar la manera como estamos haciendo las cosas en nuestro país. Y debemos de empezar sacando todos esos animales que tenemos trabajando en la policía. Digo yo. Digo yo. Deberían de empezar limpiándolo. Dígalo usted, ¿qué usted opina? Porque yo digo una cosa, pero usted es que tiene al final la razón. Porque esta es mi opinión. Y yo me puedo equivocar en cualquier momento. Pero cuando lo veo en video, es difícil para mí defender a mi país. Cuando lo veo en un video, es muy difícil para mí defender las acciones de los animales que están trabajando en las instituciones que están supuestos a cuidar a los demás. Ya. Bueno. Me voy a parar ahí. Señores, vamos a hablar sobre lo que es nuestro pronóstico y las cosas que estamos haciendo, ¿ok? Y como siempre, les voy a decir una cosa. A mí realmente no me gusta hablar por hablar, sino que me gusta hablar con pruebas, ¿ok? So, vamos a empezar a mostrarle una parte de los pronósticos gratis que se le estuvieron dando toda esta semana, pues a las personas que están recibiendo mis pronósticos gratis, ¿ok? Que es un grupito de gente como de 200 personas que están recibiendo mis pronósticos en este momento. Yo voy a quitar esto por acá. Actualmente tenemos alrededor de 200 personas que están recibiendo mis pronósticos, más un grupito como de algunas 22 personas que van a recibir mis líneas esta semana. Bueno, ya las recibieron, de hecho. Las líneas ya las envié. Y de las líneas le puedo comentar unas cuantas cositas, pero antes que nada vamos a mostrarle esto, que es lo primero que quiero mostrarle. Vamos a irnos desde el lunes, porque solamente di pronósticos
hasta el día miércoles. ¿Ok? Creo que era más que suficiente y solamente di pronósticos hasta el día miércoles. Porque se produjeron buenas oportunidades. Ustedes lo van a ver. ¿Ok? Exactamente lo que yo envié y van a ver exactamente los resultados. Porque me gusta hacer este tipo de aclaraciones para que la gente vea lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Yo estoy aquí buscando los resultados del lunes para acá. Ok, recuerden que solamente di pronósticos hasta el miércoles. Ok, entonces estoy buscando los resultados para ponerle todo por acá bien chévere. Usted sabe cómo me gusta hacer las cosas. Voy por el miércoles. Si tienen paciencia, pueden ver y aprender algo. Si tienen paciencia, el que no tiene paciencia, le va mal conmigo, eso sí. Le va muy mal conmigo, porque yo sí no me desespero para nada. Ok. Te escribí y no la recibí. Muy probable, porque yo el mismo día no le mando nada a nadie. Recuerden que yo tengo una vida, por vivir. Tengo que vivir una vida. Ya, bueno. Miren, lo primero, para lo que anotan ahí, vamos a ir mostrándole. Para lo que anotan, miren aquí, para lo que anotan, miren, esto fue para lo que anotan. Esto fue lo que yo di el lunes, ¿ok? A las 8 de la mañana, ahí está, espero que se pueda ver, perfecto. Esto lo di el lunes, a ver aquí, ok, muy bien. Di el 05, 58 y 83. Palé 33, 88. Tripleta 33, 03, 57. ¿Ok? Eso fue el lunes. Entonces, vámonos a ver qué pasó ese día lunes. ¿Ok? 05, 58 y 83. Le he dicho a ustedes que de mis tripletas y de mis palés salen patas. ¿Ok? Salen patas. Así que tienen que estar pendientes de eso. Si usted decide jugar palés o decide jugar patas, tiene que estar pendiente de eso. ¿Ok? Yo por una jugada gratis tampoco voy a estar haciendo una asesoría privada todo el día. Eso es mentira del diablo. ¿Ok? Porque muchas personas piensan que yo, por una jugada gratis, ahora lo voy a estar asesorando durante el mes completo cuando le estoy mandando las jugadas gratis. Y empiezan a hacerme preguntas y cosas que por lo regular yo cobro. Ya tú supiste. Bueno, entonces, lunes dimos el 08, 05, 58 y 83. Salió de acá, dimos 05 y salió 50. ¿Ok? ¿Qué más? 58 no salió. 83, vamos a ver por acá, no salió. Bueno, salió 38 en New York. ¿Ok? De la tripleta, del palé 3388, salió 33 en primera. Ya, bueno, le dije que de las tripletas y de los palés, ya le expliqué, ¿verdad? Bueno, de la tripleta, del palé salió 33 en primera, de la tripleta salió 33 en primera y el 03 salió en segunda de la tripleta. ¿Ok? Bueno. Bueno, Raúl, pero es que tú quieres que jueguen todas las loterías. No. Si usted me viene siguiendo a mí y usted entiende lo que yo explico, usted no debería tener problemas. Y ese 33 salió en 2 loterías. Wow, mire esto. Salió también la nacional. ¿Ok? Y el 83 salió como 38 en la nacional también. Wow. Bueno, vamos a continuar. El día martes,
Di el 59, 94 y 05. Se lo voy a poner por aquí. Ok. Déjame nomás mover esto. Yo todo lo que hago, lo hago con pruebas. Si no puedo probar, si yo no puedo probar lo que yo digo, mejor no lo enseño. Pero todo lo que yo hago, lo puedo comprobar. Miren aquí, vámonos al día martes. Solamente son 3 días porque solamente lo di 3 días. Esto es para que usted sepa, para que usted pueda ver si usted tuvo oportunidad o no. Miren ahí. Ahí está lo que se dio. 59, 94 y 05. Palé 4499. Tripleta 04 5999. Dios le bendiga. Ya. ¿Vieron? ¿Lo vieron? ¿Le tiraron una foto? ¿Ya lo vieron? Ok, vámonos a los resultados entonces. Esto estamos hablando de resultados diarios. No fue como que yo le dije, juéguelo para el fin de semana, todos los días, a ver si sale. No, esto fue diario. Estas son jugadas diarias. Jugadas diarias. Bueno, vamos allá. Aquí están los resultados. Vuelvo y le digo, le di el 05, le di el 59, 94 y 05. Salió el 05 en la primera y salió 49. O sea que yo le di el 94 y 05 y salió 05 y 49. O sea, al revés. Miren las oportunidades. ¿Está viendo la oportunidad? Yo quiero que usted vea la oportunidad. Bueno, vamos a seguir. En otro lado salió 05. Vamos a ver. No. Sí, salió 50 New York. Bueno. Luego de eso, 59 salió. 59 salió por ahí, no sé. Bueno, salió 95, el reverso de 59. En Águila salió 50. Ya. En la primera salió el 05. 95 salió en la quiniela Palé. Todavía el 38, mira, el otro día salió el 83. Pero vamos a quedarnos con ese día, con lo que pasó ese día. Palé 4499. ¿Salió alguna de esas jugadas? Yo le he dicho a ustedes que de mis palés y de mis tripletas suelen salir números en primera. Mírenlo ahí, 99 en la Florida. Ya. Tripleta 04, 59, 99. 04 en Anguila. Ya. También salió el 99 de la tripleta. ¿Qué más? El 59 salió 95. Y mire eso, de la tripleta 0459 y sale 0495. Pasó igual que el 0594. Wow. Que salió 0549. Ya. Bueno. Eso es para que usted tenga una idea de las jugadas, del tipo de jugadas que se le está dando a la gente. Comparte este video, por favor. Esto es para que usted vea el tipo de calidad de jugada que se le está dando a usted. Yo le voy a decir un secretico ahora. ¿Ok? Pero comparte este video si usted quiere saber ese secretito que yo le voy a decir. Para que después no esté diciendo, ay, que yo no juego esa lotería. Le voy a decir un secretito que le va a ayudar. Bueno, vamos a continuar. El día miércoles, vamos a buscarle aquí el día miércoles. Vamos a buscar primero los resultados y después vamos a mostrarle también lo que yo envié ese día miércoles. Vamos a buscarlo por acá. Ya tenemos los resultados ahí. Ahora vamos a buscar lo que yo di el día miércoles. Día miércoles. Vamos a ver acá. Vamos a buscar por aquí. Míralo ahí. Día miércoles. Eso fue el día 5 de enero. 05. 50 y 55. Palé 55, 100. Tripleta 05, 50, 55. Eso fue lo que yo di. Ya, 3 días. El primer día usted vio que salieron. Segundo día vio que salieron. Vamos para el tercer día. Esto fue lo que se dio. Totalmente gratis. Más de 200 personas recibiendo esto. Usted lo único que tiene que hacer es hablarme al 908-220-4310. Raúl, yo quiero recibir tu pronóstico gratis.
Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Ok? Gracias. Entonces, miren aquí. Lo que se envió para el día, día 5. 05, 50 y 55. Palé 55, 100, 05, 50, 50, 55 es la tripleta. ¿Ok? Salió 05, porque literalmente lo que tengo es 05, 50 y 55. Ok, salió 05. Bueno, salió en la quiniela Palé 05. Ya. Raúl, nos pelamos, viste que tú, las jugadas que tú das no sirven, eso no se da. Espérate, pero cógelo suave. Y este 55 que salió en primera en la anguila, no vale. 3 días seguidos, 3 días seguidos, jugadas totalmente gratis a más de 200 personas y pico. Ahí me está tirando la gente ya que quiere recibir los pronósticos. Son gratis. Yo te mando de 2 a 3 pronósticos en la semana, 3 pronósticos. Lunes, martes, miércoles, te puedo mandar pronósticos. ¿Te puedes sacar? No sé, mírala ahí. Mira, esto fue lo que salió. 3 días y que en los 3 días se dieron jugadas. Yo tengo, para que ustedes me entiendan esto de lotería, tengo una jerarquía en las loterías. Que ciertas loterías son las que yo considero que usted tiene que jugar juntas, no jugarlas todas. Pero por lo menos, si usted se va a echar chance un día, jugar ciertas loterías juntas, ¿qué usted pudo observar en lo que yo le mostré? Yo lo voy a decir. Usted pudo observar que mis jugadas tienen cierta afinación con la lotería de Anguila y la primera. Porque si se da cuenta, la mayoría de premios que yo acabo de mostrar, vea el video de nuevo, vinieron en la lotería de Anguila o la primera. Entonces, sabiendo eso, partiendo desde ahí, lo que tenemos que buscar es una manera de jugar más inteligentemente y de hacer mejores apuestas. Yo estuve analizando este fin de semana, estuve analizando un tipo de apuesta. Yo decía, wow, pero es que si de mis jugadas que yo le presento a la gente, solamente la línea de esta semana, la línea, no, estas son jugadas diarias, lo que yo le acabo de mostrar. Las líneas son otra cosa. Solamente de las líneas se produjeron como 8 números en primera. Cada línea son 3 líneas, ¿ok? 3 líneas. Y cada línea deja de 1 a 3 premios en primera. De 4 números que son, deja de 1 a 3 premios en primera durante la semana. Llevo 7 semanas haciendo, esta es mi 7ª semana, haciendo este trabajo de las líneas. Y he notado que solamente una sola semana, que fue la última semana del año pasado, fue donde las líneas como que tuvieron una merma, como que hubo un truqueo, como que algo cambió. ¿Ok? Porque cuando tú repites lo mismo todo el tiempo, pues el resultado debe ser similar. Pues hubo algo al final de año que cambió y me di cuenta. Yo dije, y continué aplicando la misma fórmula y ya volvió todo a trabajar de la misma manera. Entonces, en este sistema de líneas, para que usted tenga una idea, son 3 líneas. Cada línea tiene 4 números. Yo solamente doy una línea.
Ya. Solamente doy una sola línea. De esa línea, de lunes a miércoles, debe de caer una jugada a 3 jugadas en primera, en anguila o en la primera. Ya. O sea que tenemos 2 loterías donde debe de caer una jugada o 3 jugadas en primera durante esos 3 días. Es la manera como yo he venido trabajando. Le voy a decir una cosa. Yo doy el conocimiento que tengo muchas veces gratis. Pero créeme que lo que yo enseño, si usted lo aprende, vale mucho más que lo que usted me pueda dar a mí si usted gana. Aprenda primero lo que le estoy enseñando de gratis, que esto es algo que mucha gente no lo va a hacer. Venga aquí, aprenda de los 8 años que yo tengo de experiencia. Vea lo que dice la gente de mi trabajo y aplíquelo. Y usted va a tener resultado. ¿Cómo es que yo puedo venir por aquí y decirle a usted, dele esta jugada que usted va a tener resultado el día de hoy? Ustedes me han visto que yo he venido aquí, lo he dicho. Usted va a tener resultado con esta jugada el día de hoy. Dele. ¿Por qué? Porque es lo que está funcionando. Y mañana quizás funciona otra cosa, pero hoy eso es lo que está funcionando. Y por eso tengo esa certeza, tengo esa seguridad de que puede funcionar. Bueno, líneas. Yo di cuatro jugadas. Di de líneas. Y toda la gente que está aquí, los que están aquí, que están recibiendo las líneas, díganme quiénes de ustedes recibieron la línea mía esta semana. No digan las líneas, no me la pongan ahí, pero díganme quiénes de ustedes la recibieron. Póngamelo ahí. Quiero ver si hay alguien aquí. Quiero ver si hay alguien ahí. Déjenmelo saber por ahí. Me lo están, me lo están tirando por WhatsApp, no por WhatsApp. Mira, hoy es un día que ese mismo 53 estaba muy bueno. Déjame ver si ya salió. 53 y salió en la suerte. Diablo. Bueno, salió en la suerte. Ahora mismo acabo de chequearlo. Y ahora mismo lo estoy sacando acá. Y si ustedes ven cómo lo saco, dirán, wow, sí, Raúl, es cierto, pero no, no lo voy a decir. Eso no lo puedo decir. Déjame ver qué otra jugada. Bueno, 53 salió. ¿Qué más? Vamos a ver acá. 53. Tengo el mismo 05 para hoy. ¿Qué más? A mí me encanta lo que yo hago, señores. Me encanta lo que yo hago. Ok, el 38, 05, 53 ya salió. 38, 05, 53 ya salió. A ver aquí, un segundito, mi gente. A mí me gusta tomarme mi tiempo para hacer esto. Pero anyways. Eh, Está fuerte, está fuerte. Estoy buscando una tripleta por lo menos. Tripleta. Segundito.
Por favor, gracias. Gracias por la paciencia. Gracias por la paciencia. Tripleta 08 88 33 53 38 05. Ahí está. Ok. Sí, salió en la suerte ya. 53 88 08 33, la tripleta, 05, 53 y 38. Ese 38 lo pueden también jugar como 83. Aunque salió en la suerte el 53, no hay pedo. ¿Ok? Estoy chequeando aquí algo bien rapidito. 77 salió en la real, 61 y 98. Bueno, si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de mis pronósticos se han dado en loterías como la Anguila, loterías como la Primera. ¿Ok? Es lo que quiero que se den cuenta. Hay una jerarquía en la que yo decido hacer las jugadas en lotería. No todas las loterías. Por ejemplo, usted no tiene que jugar todas las loterías durante el día, que hay mucha gente que hace eso. Usted no tiene que jugar todas las loterías durante el día. Con jugar anguila y la primera, yo creo que basta. ¿Ok? Ya luego de ahí hay otras combinaciones que después voy a estar dejándoles saber. Pero quiero mostrarles esto antes de irme, que fue algo que estuve haciendo que me pareció bien curioso. Yo quería saber más o menos cómo deberían de haber sido mis apuestas si yo quisiera ganar X cantidad de dinero. Por ejemplo, si yo quiero ganar 10,000 pesos, ¿cuánto tengo que apostar? Por ejemplo, con este sistema de líneas, es algo que yo pues estuve viendo, analizando y miren esto. Porque el sistema de líneas me gusta más. Me gusta más el sistema de líneas que estoy manejando. Me gusta mucho, mucho más. Lo considero como que más, como que las jugadas no es que sean más seguras, pero sí son más consistentes. ¿Ok? Las jugadas en el sistema de línea mío. Entonces, por ejemplo, miren esto. Si mi meta fuera que yo me quiero ganar 10,000 pesos, si usted quiere tener resultado en algo, usted tiene que tratar de buscar todas las maneras de, de lograr ese objetivo, eh, dividiendo todas sus partes. Si usted quiere entender cómo algo funciona, divídalo en partes. ¿Ok? Esto es lo que yo quiero ganar. ¿Eh? Esto es lo que quiero ganar. Quiero ganar 10,000 pesos. Okay. Hay una ecuación en la que yo vengo trabajando para tratar de llegar a estos 10,000 pesos. Lo primero es, estos 10,000 pesos, ¿a cómo están pagando? ¿A cómo pagan los premios allá en Santo Domingo? Yo puse 60. Pago, pago por peso. Y yo voy a estar usando esta fórmula, señor. Esta es la primera vez que trato de crearla aquí mientras estamos hablando y todo eso. La he estado analizando por encimita. Ustedes me van a dejar saber que ustedes ven ahí mal o si creen que puede ser posible o no. Hubo una sola pregunta que yo me hice y que como que no me cuadró, pero bueno, vamos ahí. 60 pesos, ¿verdad?
pagan por peso. Yo quiero ganarme 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos, que es lo que me quiero ganar, lo vamos a dividir. Esto dividido, vamos a poner que esta celda es igual a los 10,000 dividido entre los 60. Eso quiere decir que para yo ganarme 10,000 pesos, mi apuesta tiene que ser de 166 pesos. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Para ganarme 10,000 pesos, mi apuesta debe de ser de mínimo 166 pesos. Son casi 167. Vamos a continuar. Vamos a continuar elaborando. Esto es lo que me gusta hacer a mí. A mí me gusta tratar de resolver problemas. Me gusta tratar de resolver problemas. Esto es lo que tenemos que ganar. Invertir para ganar 10,000 pesos. Supuestamente 166 pesos. Vamos a quitarle aquí los puntitos. Vamos a quitarle los decimales. Ok, 167 pesos para ganarme 10,000 pesos. Esto es en currency. Ok, ahí está. Ok, ¿quiénes van conmigo hasta ahí? Pagan 70 en primera. Ok, mira qué bien. Como lo estamos haciendo en una hoja de Excel de una vez, voy a poner aquí que en vez de 60 son 70. Y ya, ahí cambia. Entonces son 143. Ok, con 143 me pagan 10,000. Ok, bueno, ahora vámonos, vámonos a lo más profundo. ¿Y cuántas loterías yo tengo que jugar? Usted sabe que en cualquier lotería que usted juegue, vamos a poner aquí, vamos a poner algo que se va a llamar posiciones. Vamos a poner algo que se va a llamar loterías. Algo que estoy creándolo yo al volado ahora con ustedes, ¿ok? Que yo decía, yo tengo que analizar esto con mi gente. Entonces, las posiciones, usted sabe que son primera, segunda y tercera, son tres posiciones. Tres posiciones. Yo quiero quiero saber si ustedes saben para dónde vamos con esto. Entonces, aquí son loterías, vamos a poner una. Ustedes saben que son como 20 loterías que hay en República Dominicana. Vamos a poner una. Entonces, aquí al lado de posiciones va a ser igual, aquí al lado, esta celda va a ser igual a posiciones por el costo de jugada. ¿Ok? Ya. Voy a poner aquí costo por jugada. Esto se lo Si esto sirve, si es algo que ustedes quieren, se lo voy a regalar a ustedes. Esto quiere decir, lo voy a decir ahora mismo, lotería va a ser igual a, lotería es igual a cantidad de lotería por el total de costo de posiciones. Ya, bueno, ahí está. Yo no sé si esto va a tener sentido, pero a mí me gusta resolver problemas.
que tenemos que jugar más inteligentemente. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos, señor. Entonces, esto me dice a mí, que si yo quiero ganar 10,000 pesos y que la lotería paga 70 pesos por cada peso, yo tengo que hacer una jugada de al menos 143 pesos, ya, a un número. Y que cada número me va a costar a mí, cada posición me va a costar a mí 143 pesos. Lo que quiere decir que si yo quiero jugar 3 posiciones a una sola lotería, yo voy a gastar 428 pesos con 53, con 57 centavos, ¿ok? Para tratar de ganar un premio de 10,000 pesos. Póngame un 5 si tiene sentido esto. Los matemáticos que estén ahí, porque yo matemático no soy. Si yo quiero jugar un solo número, son 142,86. Esto me da eso porque obviamente no lo he filtrado. Vamos a ver aquí. Vamos a filtrarlo. 0 números a la derecha. Ok, perfecto. Ahí está. Miren la fórmula aquí para los 10,000 pesos. Esta es la fórmula para los 10,000 pesos. Posiciones, 3 posiciones. O sea que voy a jugar 3 números por lotería. Loterías. Si voy a jugar 3 loterías, digamos que yo juegue primera, la suerte y la real. Entonces, estamos hablando que para yo ganar 10,000 pesos, ¿verdad? Yo tirarme a la suerte y ganar 10,000 pesos, entre esas 3 loterías yo me voy a gastar 1,286 pesos. Ya. Bueno. Digamos que lo que yo me quiero gastar lo que me quiero ganar son 5,000 pesos. Yo tendría que gastar 643 en 3 loterías. ¿Vieron? Les voy a regalar esta tablita a ustedes. Si yo me quiero ganar 2,000 pesos en 3 loterías, yo tendría que gastar 257 pesos. ¿Quién le gustó? Óyeme, esto es algo que yo lo acabo de hacer al volado. Vamos a salvarlo esto aquí como cálculos para loterías y ganancias. Obviamente, cuando uno lo está haciendo así por arribita, suena muy bien. Suena muy bien. Obviamente, algunos de ustedes van a ver otras cosas que yo no. Por favor, si ustedes ven algún error, ven algo, déjenmelo saber y así yo lo puedo cambiar, lo podemos adaptar, le podemos añadir su idea, lo que usted quiera. Pero ya están viendo esto. Bueno, a esto es lo que voy. Yo tengo hasta ahora, digamos, si yo quisiera ganarme, vamos a añadir otra celda aquí. Vamos a decir que esto va a ser, quiero traducir esto en dólares. Ok. Vamos a poner aquí valor del dólar. Esto se puede hacer de otras maneras, obviamente. Voy a poner aquí 57. Pero para todas esas personas que se encargan de hacer programas y este tipo de cosas, bueno, aquí va una idea gratis para una herramienta que nosotros hoy en día no tenemos. Solamente no se roben la idea completa. Por favor, déme por lo menos lo mío y diga, bueno, Raúl Aragones se le ocurrió esta idea y nosotros la desarrollamos gracias a Raúl Aragones, ¿ok? Porque esto no existe hoy en día. No existe. Existe ahora porque yo lo estoy
creando, porque yo estoy creando esta idea en este momento. ¿Vieron? Lo estoy diciendo. Me encanta crear contenido que sirva. Entonces, diga esto, en dólar, pues si yo quiero saber esto en dólar, simplemente va a ser esto, esta celda va a ser igual a esta, dividido entre esto. ¿Ok? 2,000 pesos son 35 y aquí va a ser vamos a ver acá, el pago por dólar, usted sabe que es 1, ¿ok? Ahí cambia. El pago por dólar es 1. Entonces, y esto aquí. Bueno, yo moví algo aquí. Mire, no voy a mover mucho. Vamos a ver dónde fue que yo moví esto aquí. Costo por jugada 29. Ah, no, espera. Vamos a dejarlo ahí. Porque moví de 10,000. Lo moví. Ahí está. Ok. Pues digamos, costo de dólar es igual a esto, es igual a esto dividido el valor del dólar. So, esto es igual a 1. Esto ya no cambia. El costo de jugada aquí sería en dólares. Es igual a esto. Déjame ver. Esto dividido esto. Vamos a ver acá. No. Bueno, ya se me están secando las neuronas. Ok, vamos a dejarlo así porque vamos muy bien. Ya después yo lo añado y le hacemos cambio, lo que sea. Pero así, mira, así es como está esto, mira. Que no voy a dejar que se me sequen las neuronas en vivo tampoco, porque a veces uno tiene que pensar bien las cosas que está haciendo. ¿Me entiendes? Hello. Bueno, esto por ahora no va. Esto es lo que tenemos. ¿Ok? Si yo me quiero ganar 2,000 pesos, mi costo por jugada debe ser de 29 pesos, 3 números, 3 loterías. Digamos que yo tengo, digamos que son las 7 loterías. 7 loterías. Para ganarme 2,000 pesos en 7 loterías, tendría que gastar 600 pesos. Entonces aquí hay otro problema. ¿Cuánto es mi ganancia final? Porque yo tengo que restarle esto. Entonces, eso sería, esto va a ser igual a los 2,000 menos los 600. En realidad, yo me estoy quedando con 1,400 de una inversión, de una inversión de 600 pesos. Por favor, yo ahorita estoy haciendo esto al volado. Si usted está viendo que yo estoy cometiendo un grave error, que yo estoy poniendo algo donde no va, please, déjemelo saber inmediatamente, ¿verdad? Porque yo puedo cometer errores en vivo. Claro que sí, puedo cometer errores. Criticar realmente no ayuda en nada, ¿ok? Pero si usted me puede decir, mira, Raúl, cometiste un error aquí, esto no te puede dar esto por X razón, ok, pues vamos a corregirlo, gracias. Y así podemos aportar ambos a nuestro, a nuestra, a lo que viene siendo, eh, nuestra comunidad de jugada. Dice por ahí, se va la gana más. Bueno, entonces quiere decir que tú no estabas aquí cuando yo hablé sobre las jugadas. Por favor, pónganle las jugadas que yo di ahí, por favor. Porque desgraciadamente muchos entran y eso es lo único que vienen a ver. ¿Cuál es la jugada? Se va tal, se va esta. Bueno,
Háblame 908-220-4310 y yo te empiezo a mandar el lunes o martes, te envío 1 o 2 pronósticos gratis. Creo. Creo que es lo más fácil. ¿Ok? So, si yo quiero jugar 7 loterías para ganarme 2,000 pesos, tendría que jugar 600 pesos a 29 pesos cada número. Ya, ya. Bueno, déjeme saber si tiene sentido. Yo creo que esta ecuación está muy... Esto no existe. Hasta ahora no existía. Por favor, si tú vas a quitarme esta idea, la vas a aplicar, por favor, menciona mi nombre, por favor. Si tú quieres ganar, digamos, 5,000 pesos, 5,000 pesos solamente te dejaría a ti de ganancia. Si sale un número en primera, 3,500 pesos. Estamos hablando que tú estás jugando 214 por lotería en 7 loterías. Ya. Te estaría dejando de ganancia 3,500 solamente. Por favor, vuelvo y digo, si tú estás viendo que esto está erróneo, porque acabo de hacerlo a la volada, acabo de hacerlo aquí, acabo de hacerlo aquí a la volada. Si tú estás viendo que esto está mal, por favor, corrígeme. Tienes toda la autoridad de corregirme. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú hubieses decidido jugar, vamos a ver cuántas loterías hay en total. Ay, mi madre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ay, mamá. 16 loterías hay en República Dominicana. No, pero eso es para que tú no ganes un centavo. Si tú te quisieras ganar 5,000 pesos, que no te va a ganar 5,000 pesos, obviamente, Padre amado. Estamos hablando que 16 loterías, Dios Padre. Óigame, usted tendría que jugar 3,429 pesos a 71 pesos por jugada. Y solamente le quedarían a usted, óigame, 1,571 pesos después de restarle los 3,429 que usted va a jugar. De ganancia solamente le quedaría 1,521. Usted quiere tirarle a 5,000 pesos, eso es lo que le va a quedar. Digamos, para la gente que juega de a 10 pesos y cosas así, mire esto. Si usted jugara, usted dice, bueno, para ganarme 314 pesos, miren esto tiene más sentido. Para ganarme 314 pesos en Lotería Dominicana, si fuera que uno de los números que yo escogiera saliera en primera, ok, estamos hablando, estamos hablando que yo gastaría 686 para ganarme 314, jugando 16 loterías a 3 números, 3 números por lotería, 43 pesos por lotería. Dios Padre. Por eso es que la gente solamente pierde. ¿Por qué? Porque no conocemos los valores. Pero ahora sí. Ahora se puede. Yo creo que con algo así como esto se puede jugar un poquito más inteligentemente. Claro que sí. Vamos a poner esto aquí. Ok. Miren esto.
Ay, Dios mío. Para ganarme, vamos a ver, 10,000 pesos. Vamos a ver aquí. No es para ganarme 10,000 pesos. Si yo quisiera ganarme 3,142 pesos, yo tendría que jugar en 16 loterías, un total de 6,857 pesos para que mi beneficio fueran 3,142. Wow, wow. Increíble, señores. Vamos a ponerle aquí que el dólar esté al 57. Siempre me gusta ver las cosas en dólares, pero bueno. Vamos a quitar esto de aquí. Después analizamos eso en dólares. O sea, que cinco loterías, digamos 5 loterías, yo tendría que jugar 2,143 pesos en 5 loterías para ver una ganancia de 7,857. Está un poquito mejor con 5 loterías. Estamos hablando que tendría que jugar 429 por cada lotería. Una lotería para ganar 10,000 tendría que jugar 429 en total, porque el costo de jugada son 143 por 3 números por lotería. Me dejaría una ganancia de 9,571. 3 números, una lotería. Si usted quiere ganar 10,000 pesos, eso es lo que tienen que jugar. ¿Ok? Obviamente, una posición sería 143 en una lotería. Le dejaría a usted una ganancia de 9,857. ¿Ya? Bueno. Déjenme saber si ustedes quieren que yo le dé una copia de esto. Y lo voy a poner a su disposición para el que lo quiera, obtener. Ok. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, señores, aquí llegué yo. Un poquito largo el video. Los sábados hacemos este tipo de video, ok, donde analizamos, hablamos de un poquito de lo que está pasando en nuestro país y algunas de las cositas. Ahora, si a usted le interesa recibir mis líneas, si a usted le interesa recibir jugadas gratis, hábleme al 908-220-43. Wow, a toda la gente que me está tirando. 908-220-4310. Ok, 908-220-4310. Todo el mundo lo quiere gratis. Bueno, y yo ahí pues le mando su pronóstico gratis de 2 o 3 pronósticos cada semana gratis. ¿Por qué no? Ok, así que se me cuida mucho. Después le voy a decir cómo usted puede obtener este cálculo que saqué ahora mismo para saber más o menos cuánto usted puede jugar. Wow, está brutal. Está brutal. Lo voy a traducir a dólares porque se ve mucho así en pesos, se ve mucho, pero en dólares no es tanto. En dólares no es tanto. O sea, vamos a ver. Se me cuida mucho. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Entre Amigos con Raúl Aragones, su canchanchan. Bye bye. Se me cuida mucho.